teléfono. Creo que me voy a trabar un segundo, ¿eh? ¿Con el Laplace se refiere a lo del Laplaciano, el operador? A ver, ya volví. ¿Me escucho? Ha vuelto, ha vuelto. Sí se Va, escucha. perfecto. Va. Háblame de tú, Daniel, pero sí, va, perfecto. Ok, Eh, bueno, no hay problema. creo que ibas a preguntar algo, pero justo fue Ah, cuando me cambié sí, de red. es que se cortó, pero bueno, no hay problema. Pero el Laplace es el Laplaciano, es el operador, ¿no? No, 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 el Laplaciano es otra cosa. No, 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 la ecuación de Laplace, es que hay miles de cosas que se llaman ecuaciones de Laplace. No, no, no. Sí, La sí. ecuación de Laplace para tensión superficial es una ecuación que relaciona los radios de curvatura en una burbuja con la tensión superficial la diferencias de presión interna y externa. La Ah, vamos a deducir ahorita, no te me estreses, pero sí. Es la ecuación de equilibrio de una burbuja. Eh, pero sí, no me refiero al laplaciano para nada. Porque, bueno, para quien no sepa, el laplaciano simplemente es sacarle divergencia al gradiente, es decir, sacarle dos veces la derivada prácticamente a una función, que puede ser tanto escalar como vectorial, ahí sí no hay distinción. Y la ecuación de Laplace es el laplaciano de una función igual a cero y resolver esa ecuación. Y esa ecuación tiene chingo miles de soluciones dependiendo que analicen. De hecho, eh, el, la ley de Gauss es una forma de la ecuación de Laplace. La ley de Gauss en términos diferenciales, porque dice que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga entre epsilon cero. Entonces, si el campo eléctrico yo lo escribo como el gradiente, perdón, del potencial, entonces queda que el laplaciano del potencial es igual a la densidad de carga entre epsilon cero. Y si la densidad de carga es igual a cero en el espacio, nos queda que el laplaciano del potencial es igual a cero y esa es una ecuación de Laplace que se resuelve en física. Entonces digo, para quien me haya entendido, el choro mareador solamente es para que vean que no son como ecuaciones que nacen de la nada, son ecuaciones que salen de la física, pero sí, no es algo que yo vaya a estudiar en estos días. No se preocupen. Hoy venimos más tranquilos que eso. Digo que no es nada fácil analizar las condiciones de la tensión superficial. La tensión superficial, sin lugar a dudas, es el tema de fluidos que más me costó entender. Eh, Aprender a usar Bernoulli y continuidad es cuestión de maña, pero aprender a usar tensión superficial es complicadísimo. Entonces, pues sí, voy a hacer un gran esfuerzo porque hoy salga. Entonces, aquí tengo mis notas. Nada más que me hace falta continuidad. Es que tengo separadas mis notas de electrostática y digo, de hidrostática y hidrodinámica de las de tensión superficial, porque son de cursos distintos. Aquí está. Va, perfecto. Entonces, sí, no sé si alguien tenga alguna pregunta antes de que empecemos. Chimal, en una, por ejemplo, Ande usted. en una, ¿cómo se llama? En una figurita, por ejemplo, supongamos, no sé, lo más facilito, un cono, y yo tengo Ajá. yo tengo un flujo, ¿no? Constante, supongamos, ¿no? En las condiciones de Bernoulli, despreciando viscosidad y todo. Si por ahí, por Ajá. ejemplo, a diferencia de un cilindro, sí existe una fuerza neta horizontal, ¿no? Tú dices como algo así, Ajá, algo y así. entonces tienes un flujo así de algo. Ajá, O sea, el fluido está sí. atravesando así. Ok. Y entonces tu pregunta es ¿cuál? Que si existe una fuerza neta y en un cilindro me imagino que no, en las paredes del conito. En el cilindro. eh, eh, um, hmm, eh, o sea, hay una fuerza neta en cada elemento de área, por supuesto, pero la, Horizontalmente, para ser más la puntual. fuerza neta horizontal es el asunto aquí. Sí. Eh, Imagínate que tu fluido, de hecho, me convendría más para explicarlo dibujar las flechas al revés. Entonces, imagínate, de hecho, que el flujo viene en sentido contrario. Sí hay una fuerza neta, definitivamente. De hecho, tú lo puedes comprobar. O sea, si agarras un embudo y le soplas al embudo, el embudo se va a mover horizontalmente. O sea, lo vas a empujar con el aire, porque en efecto, si hay un flujo de esta forma, habrá una fuerza neta. O sea, aquí las presiones apuntan en esta, bueno, las fuerzas debido a la presión apuntan en este sentido
Entonces, las que van, aquí convendría ocupar coordenadas cilíndricas. Entonces, aprovechando que ya las vimos la vez pasada, tendríamos fuerzas en dos sentidos. Fuerza en el sentido como de los circulitos, y esos nos van a dar varias fuerzas que se van a anular, por supuesto. Pero además tengo una fuerza perpendicular a esos circulitos, que es justo la que ocurre en estos puntos, que son las proyecciones horizontales de estas fuercitas. Y entonces, si tú integras esa fuerza a lo largo de un anillito, realmente como la fuerza sobre un área, no puedes hacerlo sobre una línea, ¿no? Tienes que hacerlo sobre un anillito así. Si tú la integras, te va a dar una fuerza neta sobre ese anillito, y si integras a lo largo de todos los anillitos que conforman el cilindro, en efecto, te va a dar una fuerza total neta que va a empujar el cilindro y, por supuesto, tú lo puedes experimentar. Si le soplas a un embudo, el embudo se va a mover hacia adelante. Y de hecho, en general, las tuberías se rompen en estas uniones. O sea, si tú una tubería, en un momento, de hecho, es lo que voy a ver ahorita, pero si en una tubería pasas de tener una sección transversal dada grande a una sección transversal pequeña, esto lo tienes que unir de alguna forma y usualmente el dibujito es justo como con un tramo cónico como el que acabo de dibujar ahorita. Eh, el asunto es que, en efecto, va a haber una presión sobre las tuberías en sentido horizontal. Y como va a haber una presión en las tuberías sobre el sentido horizontal, más te vale que esté bien pegado eso y que tengas un refuerzo en esta unión, porque si no se va a romper, por Ah, supuesto. gracias, Chima. Entonces se había hecho bien. Amigos, les acabo de dar un tip de la tarea. Sí, yo lo quise hacer Literalmente, los anillitos porque precisamente dije, a ver, si yo tengo un cilindro, pues no, un cilindro no, porque pues es todo así continuo, pero como se empieza a hacer chiquito, pues debe existir una fuerza neta horizontal. Sí, Entonces, hay una fuerza neta horizontal. integrando. Pero bueno. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta? Además de esa. Muchas gracias por la pregunta, por cierto. eh, por ejemplo, es normal que esa cosa quede evaluado, por ejemplo, como en la diferencia o más bien como el área, pero que es o sea, la proyección horizontal de ese área, ¿no? Y la fuerza. Ah, sí, por supuesto. O sea, lo que va a ver la presión neta que sí actúa, no, realmente no tienes que integrar. O sea, lo de integrar es un exceso de formalidad. Si tú ves De de hecho, sí me frente di ese cuenta. sistema, si tú ves de frente ese sistema, se va a ver como algo así. Y entonces, aquí, o sea, lo chiquito es el tubo chiquito y lo grande es el tubo grande. Entonces, aquí se ve como, o sea, aquí va a haber un conito que une el chiquito con el grande, pero si tú ves su proyección sobre uno de los planos, realmente sobre el plano que es perpendicular a la horizontal, que es lo que, déjenme regreso en el apunte a la segunda clase, creo, de las primeras. Eh, es este dibujo de aquí. La presión actúa sobre el área neta que se ve como la sombra, la proyección de la figurita sobre los ejes, los planos coordenados. Entonces, en efecto, si yo estoy con aquel problema que me mencionan, entonces lo veo de frente y de frente yo voy a ver que tengo la proyección que es el área de este anillo, ¿ok? Y el área de ese anillo la multiplican por la presión que está sintiendo el anillo y eso les va a dar la fuerza. Ahora la presión va a cambiar conforme se va haciendo chiquito, entonces sí van a tener que integrar, pero ya no se tienen que preocupar por integrar sobre una figura complicada, sino que esto lo van cortando en anillos concéntricos y entonces en cada uno de esos anillos concéntricos, por ejemplo, yo dibujo horrible, pero si le atinara como algo así y afuera tengo uno un poquito más grande, entonces ahí tengo un anillito. En este anillo la presión es, si el anillo es muy delgado, o sea, tiende a cero su espesor, eh, ese anillo va a tener una presión aproximadamente constante alrededor de él. Y entonces, si ustedes conocen la velocidad del flujo en ese anillo, pueden calcular la presión utilizando continuidad, suponiendo altura constante. Y eso les va a dar el problema. Sí, con eso respondo su pregunta. Ah, mira, no lo había visualizado así. Yo pensé en los anillitos, pero pues es lo mismo a Sí, final de cuentas, ¿no? sí, pero esta es la versión más fácil. O sea, de hecho, al rato voy a hacer un integral que se podría hacer como un integral triple. Si quieren, hago el integral triple, doble, perdón. Si quieren, hago el integral doble, les explico qué se tiene que hacer ahí. Pero también la voy a ver justamente con un problema de este estilo. Veo la sombrita y entonces va a ser un círculo. O sea, cuando deduzca la ecuación de Laplace, la de la burbuja, voy a tener que integrar la presión en media esfera. Y entonces, integrar la presión en media esfera se puede ver como un problema muy complicado, excepto si yo proyecto la esfera sobre, o sea, si yo solo veo la sombrita de la esfera. Entonces, bueno, eh,
¿Alguna otra pregunta antes de que empiecen? Iba a checar de qué color estaba poniendo el título. No hay más título. Va. Entonces, bueno, creo que ya no hay más preguntas. Voy a comenzar. Dejen revisar el chat. Ya, no. Vamos a darle que es mole de hoy entonces. La idea es ver la ecuación de continuidad. Entonces, me gustaría que pensáramos en la siguiente situación. A ver si me sale el mendigo dibujo. De hecho, ahorita el cilindro el conito que le dibujé a Roberto me quedó bastante bien. Espero poder emular algo así. Pero bueno. Si no, pues ya. Ocupo más bien mi herramienta de hacer líneas rectas. Esta no es. Piensen en la siguiente situación. Piensen en que yo tengo una tubería y la tubería tiene esta forma. A ver, de hecho, no sé si pueda copiar y pegar y voltearlo. No, creo que no. Aunque podría... Sí, no. Mi intención era como hacerlo al revés, pero no. Si no, hago el dibujito así. Esto y esto. Va, fenomenal. Nada más lo hago que embone. Aquí son 1, 2, 3. Entonces va a ser 1, 2, 3. Aquí. Va, fenomenal. Perfecto. Entonces este es el perfil de una tubería. Si quieren le hago los dos ovalitos de los dos lados para que se vea más o menos como una tubería de verdad. Ese no. Está bien, ya, suficiente dibujo, perdón. Es que eh, sí, me da nervios si no queda chido, pero ni modo. Ahí está. Entonces, supongan esta situación en la que ustedes tienen una tubería y en la tubería va a atravesar un flujo de agua, ¿ok? No voy a definir flujo, quería hacerlo, pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer. Si me toca darles algo de electrostática, con mucho gusto se los definiré, porque es fundamental para entender la ley de Gauss. Pero en esta situación realmente no lo necesito. La idea es la siguiente. Nosotros tenemos una cantidad que le vamos a llamar caudal. Entonces, definimos el caudal de un flujo, como hay varias notaciones, yo lo he visto con Q mayúscula y con H mayúscula, no conozco más. Entonces, el caudal de un flujo simplemente es la cantidad de volumen que pasa la cantidad de masa que pasa por unidad de tiempo. ¿Ok? Entonces, si yo estoy pensando que va a fluir, por ejemplo, agua a través de este coso, lo que ocurre es lo siguiente. El caudal, originalmente, pues yo lo voy a tener que considerar a lo largo de un periodo breve de tiempo, ¿no? O sea, supongamos que dejo correr en efecto un pequeño delta T. Y entonces, si dejo correr este pequeño delta T, lo que va a ocurrir es que el agua se va a desplazar una cantidad pequeña, ¿no? Entonces, pensemos que originalmente de este lado, el flujo lleva una velocidad v minúscula, y de este lado, el flujo lleva una velocidad v mayúscula. Y yo todavía no tengo ninguna forma de saber cuál es más grande. ¿Ok? Por otro lado, supongan que aquí yo tengo un área transversal A minúscula y aquí yo tengo un área transversal A mayúscula. Entonces, ahora sí, dejando pasar un pequeño intervalo de tiempo, lo que va a ocurrir es que a través del área A minúscula va a entrar cierta cantidad de agua y entonces se va a desplazar cierto volumen, ¿no? Este de aquí. Por otro lado, como entró determinado volumen, pues tiene que salir el mismo volumen de ese lado, ¿no? Esto es conservación de la masa solamente. La masa que entra tiene que ser igual a la masa que sale, porque si no yo tendría una fuente que saca masa de la nada, ¿no? O sea, hice magia y apareció masa. Entonces, aquí tendría yo otro volumen. ¿Qué volumen es el volumen de la izquierda? Pues bien, si yo llevo velocidad v y me desplacé durante un tiempo delta t, la longitud de aquí es v minúscula delta t, y la longitud de acá es v mayúscula delta t. De hecho, lo voy a escribir aquí. Tengo que mover este vector hacia abajo. V mayúscula delta t. Ya saben que estamos adoptando la notación de que si yo no le pongo flecha al vector, estoy hablando de su magnitud. Entonces, el volumen que entró del lado izquierdo, y permítame escribo algo acá.
Por conservación de la masa, y este es un hecho fundamental que voy a escribir, el caudal se conserva. Es decir, si ustedes tienen un flujo de cualquier fluido, a menos que haya fuentes de fluido, eh, el caudal siempre va a ser el mismo. ¿Ok? Y eso es importante que lo tengan en mente. El caudal se conserva. Entonces, continúo. De esta forma, en el caso que estoy analizando, lo que tengo es que el caudal en ambas situaciones, el caudal que yo tengo aquí, que si quieren le pongo Q1, y el caudal que yo tengo aquí, que si quieren le voy a poner azul. Q1, y aquí voy a tener un caudal Q2, deben ser iguales. Entonces, Q1 es igual a Q2, pero Q1 es simplemente la cantidad de masa que pasó por unidad de tiempo. Entonces, la cantidad de masa delta M entre delta T va a ser delta M1 entre delta T, y del otro lado sale una masa delta M2 entre delta T. ¿Ok? Delta M1, por supuesto, como el delta T es el mismo, tenemos que los delta M son iguales. Pero voy a dejar los delta T porque ahorita se van a cancelar. Entonces, delta M1 es la densidad del fluido que tengo aquí por el volumen. Así que le voy a llamar ρ por delta V1 entre delta T1. Delta T, perdón. Y del otro lado, pues va a ser la misma densidad. Estamos suponiendo flujos incompresibles, es decir, las densidades no cambian. Pero, bueno, por si acaso lo dejo. Por delta V2 entre delta T. En caso de que sí cambiaran, pondría una ρ1 y pondría una ρ2. Déjenme si las pongo, nada más para no cancelarlas de inmediato y obtener las dos ecuaciones de continuidad, la compresible y la incompresible. Delta V1, ¿cuánto es? Pues es el cachito de volumen que yo tengo del lado izquierdo, es decir, es el área de la base del cilindrito, que es A minúscula, por la altura, que es B delta T. Así que va a ser ρ1 por B por delta T por A minúscula. Y este es entre delta T. Y por eso dejé los delta T. Y del otro lado tengo ρ2 por V mayúscula, por delta T, por A mayúscula, entre delta T. Y entonces las deltas T se cancelan y me queda la ecuación que dice que ρ1 por B por A tiene que ser igual a ρ2 por B mayúscula por A. Esta es la llamada ecuación de continuidad. Y esta es la del caso compresible, donde las densidades puede que cambien. Entonces, déjenme ver de qué color estaba escribiendo el nombre de azul. Y de hecho las estaba subrayando en verde. Esta es la ecuación de continuidad en el caso compresible. Ahora bien, si el fluido es incompresible, perdón, fluido es incompresible, lo que tengo es que las densidades no cambian, ¿no? O sea, el hecho de comprimir un fluido implica que yo puedo empaquetar más masa en menos espacio, lo cual habla de que tengo más densidad en ese espacio. Pero si yo no puedo aplastar el fluido, quiere decir que en cualquier cachito de volumen que yo agarre siempre va a haber la misma masa, porque en otra situación lo que quiere decir es que yo un cachito de volumen, si lo muevo de un lado a otro, si en un lado hay una densidad y en otro lado hay otra densidad, quiere decir que el primer cachito de volumen lo pude llevar a un cacho más denso sin comprimirlo, lo cual quiere decir que preservó su tamaño, pero eso no se puede por el dibujito de arriba, ¿no? Espero que lo vean. Entonces, si el fluido es incompresible, ρ1 es igual a ρ2, y la ecuación de continuidad, pues simplemente cancelamos las ρs, y me queda que es AV igual a A mayúscula V mayúscula. Y esta se la tienen que saber de turbomemoria, ¿ok? Dos ecuaciones de fluidos importantes que se tienen que saber de memoria. Continuidad y Bernoulli. La dinámica de fluidos son esas dos ecuaciones, ¿ok? Al menos este nivel. ¿Alguien tiene alguna pregunta con cómo saqué la ecuación de continuidad? No, para nada, para nada. De Va. hecho, lo que me agrada es que una vez hice eso así tranquilamente en látex y también llegué a la misma, o sea, llegué a esa misma solución. Por Pero supuesto, sí. Es es, es- algo, es que es sí, fundamental, sí. es por pura conservación de masa. Es exactamente, es un hecho muy elemental. La verdad es que creo que la deducción es mucho más simple que la de Bernoulli, ¿no? O sea, incluso la deducción elemental, entre comillas, de Bernoulli fue esta madre, ¿no? Y la chida, la que me gustó, pues es esta, que definitivamente ocupa muchos más conocimientos y muchos más principios que solamente se conserva la masa. ¿Ok?
Esta ecuación, en términos formales, se puede deducir de la ecuación de continuidad que la fuerte, que es de Navier-Stokes, que dice que la divergencia del campo de velocidades escalado por la ρ es igual a 0. ¿Ok? Y en el caso en que el fluido es incompresible, pues puedo poner simplemente que la divergencia del campo de velocidades es 0, y de ahí se deduce esto de aquí arriba. No lo hago, pero se puede hacer. Entonces, bueno, quisiera deducir una cosa que se llama principio de Torricelli. Entonces, el ejemplito es, creo que ya había puesto uno que se llama Torricelli 1, que iba en presiones. Este va a ser Torricelli 2, pero permítanme, así se llama Torricelli 1. Entonces este va a ser Torricelli 2, pero le tengo que escribir con azul aparentemente para mantener uniformidad en las notas. ¿Qué es esto? ¿Por qué es tan delgado? Torricelli 2. Y entonces el señor Torricelli era un prodigio de los fluidos, así que tiene muchos resultados. El señor Torricelli era un cura, de hecho. Bueno, era un sacerdote, un monje, algo así. Era un religioso este Torricelli. Ahí ustedes probablemente sabrán más historia que yo, entonces me podrán corregir y decirme qué era. Pero bueno, el asunto es este. Yo tengo un tanque con líquido y lo que voy a hacer es que voy a hacerle un agujerito al fondo, no tal cual como un hoyito hasta abajo, sino un agujerito aquí. ¿Ok? Y entonces adentro de ese tanque yo voy a meter algún líquido. El tanque está sujeto al campo gravitacional, ¿ok? Siempre vamos a suponer eso, a menos que yo les diga que el campo no es la gravedad, siempre asuman que el campo es la gravedad. Y si no hay campo, pues no hay campo. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cuál es la velocidad con la que sale el líquido disparado de este lado? Suponiendo que la altura original a la que está esta cosa es h. La sección transversal del fluido aquí es A mayúscula, la sección transversal aquí es A minúscula, y suponemos que A mayúscula es muchísimo mayor que A minúscula. ¿Ok? Entonces vamos a verle dos soluciones a esta cosa. La primera sale por puro Bernoulli, de hecho. Entonces, de hecho, lo voy a poner inciso A. A mucho más grande que A minúscula. Entonces, vamos a resolver primero el inciso A, que es con Bernoulli, y el inciso B ya implica ecuación de continuidad. Entonces, inciso A mayúscula es mucho mayor que A minúscula. Entonces, por Bernoulli, ¿qué sabemos? Por Bernoulli, yo sé que la presión, a este punto le voy a llamar el 1, y con este punto me refiero a cualquier punto en la superficie, ya saben que todos son equivalentes, y a este punto de acá le voy a llamar 2, ¿ok? Entonces, por Bernoulli, yo sé que la presión en 1, más un medio de la masa por la velocidad en 1 al cuadrado, más rho GH de 1, que simplemente es rho GH, es igual a la presión 2, y las presiones las estaba poniendo yo minúsculas, me acuerdo. No sé por qué acabo de cambiar mi convención. A mí me gusta más poner las minúsculas, pero como muchos libros la tienen mayúscula, me adapto a ellos, pero no. Aquí es mi notación. Más un medio de, y esta no es la masa, es la densidad. Perdón. De rho B2 cuadrado más rho GH, pero H vale 0, entonces de hecho no tengo que poner ese término. Estoy definiendo la altura 0 aquí en el piso. ¿Ok? Ahora bien, a la velocidad 2 solamente la voy a llamar V, porque es la velocidad que me está pidiendo el problema. Y quiero hacer unas cuantas aproximaciones que me van a permitir resolver esto con Bernoulli, suponiendo este caso de aquí. Primero que nada, les pregunto yo a ustedes, ¿cuánto vale la presión 1? La presión a esta altura. La presión atmosférica, ¿no? Exactamente. ¿Cuánto vale la presión 2? La presión aquí afuera. Igual la misma la atmosférica. Exactamente. Entonces, como P1 es igual a P2, que es igual a la presión atmosférica, y yo cancelo las presiones, voy antes de hacer la otra cuenta, y entonces, como cancelo las presiones, de hecho, inmediatamente puedo cancelar las densidades, ¿no? Porque yo tengo esta expresión. Entonces, tengo una densidad en cada término, entonces puedo volarme las densidades de una vez. Y tengo que es un medio de B1 al cuadrado más GH igual a un medio de B2 cuadrado, pero nada más le puse B cuadrado. Ok,
Y ahora sí, en teoría yo no podría resolver esto si no conociera una relación entre B1 y B2, que es la que va a salir en el inciso B. Pero como el área de arriba es mucho más grande que el área de abajo, lo que va a ocurrir es que el flujo volumétrico que sale de aquí, el flujo volumétrico es el caudal, pero en vez de M tengo V, estoy suponiendo un fluido incompresible. Eh, el flujo volumétrico de esta cosa es súper chiquito. Y como este área es muy grande, eso va a implicar que el volumen que está contenido en el tanque va a disminuir muy lentamente, lo cual implica que la altura va a disminuir muy lentamente, por lo que el fluido aquí arriba, comparado con el fluido aquí abajo, aproximadamente no se mueve. ¿Ok? Entonces el argumento es que como A mayúscula es mucho mayor que A minúscula, entonces la velocidad v que estoy considerando es mucho mayor que la velocidad 1, así que puedo despreciar la velocidad 1, ¿ok? Eso me va a llevar a asesinar este término. Pero les queda claro el argumento y lo pueden probar experimentalmente, los exhorto. Ni siquiera tiene que ser una diferencia estúpida, o sea, agarren un vaso en su casa que a su mamá no les moleste, que le hagan un hoyo, y le hacen un hoyo aquí en la base y lo llenan de agua y la velocidad con la que sale, de hecho es un buen problema experimental para que practiquen, la velocidad con la que sale el agua de aquí la pueden calcular simplemente viendo la longitud de la media parábola que les va a generar si lo elevan a determinada altura. Y la velocidad con la que desciende el fluido, pues simplemente la van a ver con sus ojos. Entonces, van a dar, la forma fácil es calcular una velocidad promedio y decir cuánto tiempo tarda esta cosa en vaciarse, y entonces la altura original entre el tiempo es la velocidad promedio del agua que va bajando, y con eso pueden calcular la velocidad, más bien con eso tienen una velocidad, con lo de la parábola calculan la otra velocidad con la que está siendo escupida el agua por abajo, se van a dar cuenta que la velocidad de abajo es estúpidamente más grande que la velocidad de arriba, pero o sea, de verdad una diferencia astronómica, ¿ok? Entonces, bueno, eh, teniendo esto, puedo cancelar la V1, si no les molesta, y entonces tengo que V cuadrada, pues paso o sea, ya me voy a brincar el álgebra. Este 2 pasó multiplicando y este cuadrado pasa como una raíz, y concluyo que la V es igual a la raíz de 2GH, que interesantemente coincide con la velocidad de una caída libre de una pelotita que suelto desde la misma altura. Pero eso es chistoso, porque realmente el fluido prácticamente no acelera conforme va bajando. De hecho, no acelera. Se los dejo a ustedes verlo, pero la forma fácil de verlo es con continuidad. El área de sección transversal permanece constante. Y entonces, si A minúscula es igual a A mayúscula, no queda más que V minúscula sea igual a V mayúscula. Entonces, no acelera realmente. O sea, la velocidad del fluido aquí arriba y la velocidad del fluido aquí abajo es la misma. Todo el proceso de aceleración es en el cambio de área, lo cual es genuinamente interesante. Pero bueno, ¿qué pasó, Roberto? Lo interesante también sería que conforme va bajando el fluido, pues la diferencia de presión va cambiando, ¿no? Y va cambiando de manera exponencial. Entonces el chorrito, como tú dices, como un tiro oblicuo, una media ¿Estás parábola. seguro que cambia de manera exponencial? Ah, Cambia así, ¿no? Cambia linealmente con la altura. oh, ok. Se va acercando cada vez más y más pues al tanque en cuestión, ¿no? Sí, la idea de hecho esa es la razón por la cual no acelera. También pueden demostrar con Bernoulli que no acelera, no necesitan continuidad. Digo, continuidad es mucho más fácil, pero con Bernoulli lo que pueden hacer es agarrarse un punto 1 aquí y un punto 2 aquí, ¿ok? Y entonces se da esta igualdad, solamente que, bueno, aquí va a ser una H2 y aquí un H1 y aquí va a tener un ρg H2, pero si pasan los dos términos del mismo lado, lo que les va a quedar es un ρg delta H, ¿ok? Una diferencia de alturas. Pero esto va a coincidir exactamente con el delta P, porque P1 es la presión atmosférica y P2 va a ser la presión atmosférica más la presión que se haya acumulado por la diferencia de alturas, que va a ser ρg delta H. Entonces, las ρg delta H se van a cancelar ambas, por lo que las presiones y las alturas se van a equilibrar a la perfección y les va a quedar esta igualdad. Un medio de ρ B1 al cuadrado es igual a un medio de ρ B2 cuadrado. Si el fluido es incompresible, el un medio de ρ se cancela, les queda que B1 al cuadrado es igual a B2 al cuadrado y entonces B1 es igual a B2. Entonces con Bernoulli también lo pueden deducir, por supuesto. Pero bueno, la forma fácil es con continuidad. Pero sí. Y lo que dice Roberto, de hecho, va a ser un poco más relevante en la siguiente situación, en la que solamente vamos a suponer que A es más grande que la otra A, pero no es mucho más grande. ¿Ok? Entonces, bueno, volviendo a la expresión que teníamos,
Voy a multiplicar esta ecuación por 2, nada más para que no esté tan difícil. Esta pónganle asterisco. Hasta asterisco yo no aproximé nada, perdón, de asterisco tenemos que... le voy a llamar ahora velocidad minúscula a la de... ay, no sé, les voy a dejar... Permítanme volverle a llamar, a cambiarle el nombre a las velocidades, ¿ok? Entonces, aquí le voy a poner velocidad minúscula a la de aquí y velocidad mayúscula a la de acá. O sea, en vez de V1, nada más pónganle V mayúscula. Así que tenemos que V mayúscula al cuadrado más 2GH es igual a V minúscula al cuadrado, ¿ok? Yo quisiera conocer una relación entre las Vs, pero yo la puedo conocer por continuidad. Entonces, por la ecuación de continuidad, yo sé que el área mayúscula por V mayúscula es igual al área minúscula por V minúscula. Así que si yo despejo una de las dos, la que quiero conocer es V minúscula, ¿no? Sigue siendo la misma pregunta. Entonces, despejo la V mayúscula y la V mayúscula me queda que esto es A minúscula entre A mayúscula de V minúscula. Y esto lo sustituyo arriba. Entonces, sustituyendo, lo que voy a tener es que V mayúscula cuadrada, pues va a ser A cuadrada entre la otra A cuadrada por V minúscula cuadrada, más 2GH igual a V minúscula al cuadrado, ¿ok? Ahora sí paso todo del mismo lado. Voy a pasar este término restando para acá y factorizo el V minúscula. Entonces, V cuadrado va a estar multiplicando a 1 menos A minúscula cuadrada entre A mayúscula al cuadrado, y eso va a ser igual a 2GH. Paso ese factor dividiendo y saco la raíz cuadrada, y concluyo que la velocidad es la raíz de 2GH entre 1 menos A cuadrada sobre A cuadrada. Y esta es la solución, la exacta, si quieren llamar. Aún así estoy asumiendo mil cosas, que el flujo es incompresible es la más burda, pero además estoy suponiendo flujo continuo, no turbulento y demás, que es lo que estamos haciendo desde que empezamos con dinámica de fluidos. Pero esto es lo que está ocurriendo. ¿Alguien tiene alguna pregunta de dónde salió esta respuesta? Observen, por cierto, antes de que me digan si hay alguna pregunta, que la de arriba sale fácilmente de la de abajo, ¿no? O sea, si A minúscula es mucho más chiquita que A mayúscula, pues A minúscula entre A mayúscula es mucho más chiquito que 1, y entonces el cuadrado va a ser todavía más chiquito que 1, ¿ok? Y entonces 1 menos esta cosa básicamente sigue siendo 1, y de ahí tengo la ecuación de arriba. Es lo que los platicaba alguna vez de analizar casos extremos. Es muy útil ver que en efecto en los extremos se siga satisfaciendo lo que yo creo que se debe satisfacer. ¿Alguna duda con esto? No, No, todo de bien, hecho, todo bien. igual, Muy bien. perdón. Esa es la que, Observen que dime. esa es la que venía en Wikipedia. Interesante. Mira, pues ya sacamos la de Wikipedia. Observen, por cierto, que si yo dejo que h vaya disminuyendo, entonces la velocidad también va disminuyendo con la raíz de h. Entonces, conforme pasa el tiempo, yo puedo calcular una función del tiempo de h, ¿no? Porque yo conozco el flujo volumétrico. El flujo volumétrico simplemente es el área por esta cosa, el área minúscula por esta cosa. Esto es el flujo volumétrico. Y entonces yo sé que el área chiquita por la velocidad tiene que ser igual al cambio en el volumen grandote, que va a ser igual a el área mayúscula por delta H. Así que pueden obtener H como función del tiempo. Entonces, bueno, nada más se los dejo caer por si les interesa. Si obtienen H como función del tiempo, también pueden sacar de ahí V como función del tiempo. Y entonces pueden predecir cómo va disminuyendo la longitud de la parábola que va saliendo conforme ustedes van emitiendo el chorro, que es el experimento que les proponía hace rato. Entonces, ahí de hecho ya no habrá necesidad de hacer la aproximación de sacar una velocidad promedio a lo largo del recorrido, sino que pueden sacar una velocidad instantánea en cada momento, lo cual es divertido. Pero bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ahora voy a resolver los dos problemas perros de continuidad y Bernoulli. Este es como la práctica, para que nos vayamos acostumbrando a usarlos. ¿Pero alguien tiene alguna pregunta? Como de qué orden de magnitud van a ser los problemas chidos. Eh, pues le iba a preguntar a los olímpicos, pero después me acordé que ellos no presentaron esa olimpiada. Pero, a ver, exámenes OMF. No, estos son los que presentaron sus compañeros, no se cancelen. A ver, déjenme
Exámenes. Ah, OMF. OMF. Aquí está. No, esa es la mexicana. No, la metropolitana, güey. ¿Dónde está? Eh, Se la pasé a Pelayo. Estoy seguro que lo tengo por aquí. Regálame un segundo. Eh, quiero carpetas. Eh, ¿saben qué? Tal vez están en mi otra cuenta. A ver, regálame un segundo. Nada más. Si no, abro ahorita el overleaf y lo compilo en corto, pero la verdad es que me da un poquito de flojera. OMF. Aquí está, exámenes. Uy, fenomenal. Aquí los tengo. 2020, examen. Dice, no sé si quieren, les puedo pasar el PDF si gustan, eh, ah, para que lo puedan leer. Entonces regalen un segundo y se los pongo aquí. Este es el examen de la Olimpiada Metropolitana de 2020. eh, y el problema, pues no voy a resolver el problema completo, por supuesto. O sea, la primera parte es dejen, de hecho les comparto otra pestaña para que lo podamos leer y no tenga que pegar eh, todos los incisos ahí. Entonces, aquí está. Vamos a leerlo porque sí, la primera parte es de termodinámica y física térmica realmente, y después ya se viene la parte de fluidos, que es lo chido. Entonces dice, a la doctora Rebeca le encanta tomar café. Esta es la primera aparición de esta frase en los exámenes. Mientras se prepara para comenzar a dar clase, llena hasta el borde su termo con café a temperatura T1. Su termo consiste en un cilindro metálico con paredes y tapas de grosor delta, como se ve aquí abajo. Radio interno R, como se ve aquí abajo, y altura H, como se ve aquí abajo. Como el café es muy similar al agua, podemos aproximar su densidad y calor específico como ρ, la densidad del agua, y C, el calor específico del agua, respectivamente. Calcula la masa total de café que se sirvió a la doctora. Eso es trivial, ¿no? O sea, solo es volumen, densidad, multiplican y ya. Después, usando un termómetro, la doctora Rebeca nota que 40 segundos después, el café se ha enfriado a T2 igual a esto. Calcula la potencia promedio con la que se disipa el calor. Bastante sencillo, tenemos la expresión de calor específico, simplemente tenemos que dividir esto entre el tiempo y ya, ¿no? O sea, entre 40 segundos y ya nos quedó. Finalmente, la doctora Rebeca desea estimar la conductividad del material del cual está hecho su termo. Para ello, recuerda que la potencia P se puede expresar de la siguiente forma. Esta es una fórmula que espero que hayan visto con Eleazar. Donde kappa es la conductividad, T0 es la temperatura ambiente y A es el área total en contacto con el líquido. Usando la potencia que calculaste en el inciso anterior, estima la conductividad térmica kappa del material. Se despeja, ¿no? Y ya. Después, el 4.5 es el que está divertido. Como le gusta tanto el café a la doctora, decide batir el récord mundial de la cafetera más grande del mundo. En la azotea del edificio AT de la UAM Unidad de Iztapalapa, el edificio AT es donde tomábamos los entrenamientos cuando el asunto en la metropolitana era presencial. Entonces, eh, por eso es un edificio importante en mi corazón. Y déjenme tomar la captura. Y aquí también debo, creo, tomar la captura. Eh, listo. La doctora decide batir el récord mundial de la cafetera más grande del mundo. En la azotea del edificio AT manda hacer una cafetera esférica gigante de radio R mayúscula. La boquilla de la cafetera se localiza hasta abajo de la misma y tiene un área de S mayúscula igual a 52 centímetros cuadrados. Es esta S mayúscula que aparece aquí. ¿A qué distancia mínima por debajo de la cafetera debe poner la doctora su termo si desea atrapar con este chorro de café que cae y que no se derrame nada? Asume que la cafetera está llena hasta el tope, el flujo es laminar y que hasta arriba de la cafetera hay una pequeña apertura que permite la entrada de aire. ¿Okay? Entonces aquí tenemos una pequeña apertura que permite la entrada de aire. El problema entonces es, yo lleno una esfera de agua, la pongo a determinada altura y quiero ver dónde debo poner mi termo para que entre a la perfección el café. ¿Ok? ¿Se entiende? Digo, aunque no sepan cómo resolverlo todavía, ¿se entiende la pregunta? Va a ser así como el de Torricelli, ¿no? Un poquito más complicado, pero sí, en principio es algo parecido. Dejen, pego las imágenes en el documento y les comparto otra vez el archivo. A ver, dejar de compartir y una ventana aquí. Va, fenomenal.
Entonces, el asunto nuevamente es poder aproximar muy chido las cosas, ¿ok? Básicamente ser muy bueno aproximando. Aquí tengo uno y permítanme, pongo el otro. La imagen no se pegó. Ahí está el otro. Y aquí están ambos. Entonces, bueno, vamos a resolver este problema. Solución. Vamos a tener que relacionar de alguna forma lo de arriba con lo de abajo. Entonces, si ustedes recuerdan, el radio del termo ya estaba dado, era un dato del problema, no recuerdo cuántos centímetros eran, pero vamos a suponer que se conoce. Entonces, sea S minúscula, el área transversal del termo. Entonces, la intención es ver lo siguiente. Pues yo sé que aquí voy a tener un área transversal S mayúscula y aquí voy a tener un área transversal S mayúscula, S minúscula. Y yo sé que aquí va a haber determinada velocidad, aquí va a haber otra de velocidad determinada, así que voy a poder relacionar en esos dos puntos mediante la ecuación de continuidad las dos velocidades. Voy a escoger tres puntos particulares donde voy a hacer el análisis. Un punto va a ser aquí en el centro, y ese punto le voy a llamar el punto cero. El otro punto va a ser aquí en la apertura, a ese punto le voy a llamar el punto 1, y el otro punto va a ser aquí, que ese va a ser el punto 2. Entonces, bueno, eh, vamos a analizar qué onda con esto. La idea va como sigue. Primero voy a lo que quiero calcular, ok, es que sé cómo hacerlo, solamente necesito ordenarle mis ideas a ustedes para que entiendan cómo lo voy a hacer, porque es una aplicación de Bernoulli seguida de una aplicación de continuidad. Lo primero que quiero hacer es relacionar 0 y 1 con las presiones que yo conozco para de alguna u otra forma poder determinar cuál va a ser la velocidad del fluido en el punto 1. Ya que yo conozca la velocidad del fluido en el punto 1, voy a decir, ok, el fluido está acelerando en caída libre con la gravedad, así que yo puedo conocer la velocidad en el punto 2, simplemente tengo que ocupar que esta y es desconocida, pero es la variable que yo quiero conocer, y entonces esta y me va a dar una expresión para relacionar la velocidad aquí y la velocidad acá mediante caída libre, ya se la saben, es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2y. Y posteriormente ocupar esa relación más la ecuación de continuidad para poder relacionar las velocidades en 1 y en 2. Entonces, vamos paso a paso. Apliquemos Bernoulli entre 0 y 1. Tenemos que en 0, pues la presión la voy a llamar P0, por supuesto que otra cosa. Va a ser el término de energía cinética va a ser un medio de ρ B0 cuadrada. Y el término de energía potencial va a ser igual a ρ G Y0. Y para el punto 1 voy a tener lo mismo. Entonces va a ser P1, un medio de ρ B1 al cuadrado, más ρ G Y1. Entonces, quisiera que notemos ciertas cosas. ¿Alguien me puede decir, suponiendo que, o sea, el radio es un dato de la esfera, ¿alguien me puede decir cuánto vale P0 y cuánto vale P1? La fácil, ¿cuánto vale P1? ¿Cuánto es la presión de este lado del café? Aquí. La atmosférica. La atmosférica, ¿no? Porque está expuesto al aire. O sea, aunque aquí se vea que hay un buen de fluido encima, por alrededor tiene pura atmósfera, entonces la presión tiene que ser la atmosférica. Se tiene que P1 es igual a rho G, perdón, P1 es igual a la presión atmosférica. Ups. Y P2 y P0, ¿alguien me puede decir cuánto vale? P0, bueno, pregunta sería, en el P1, ese está abierto, la esfera. Sí, es dato del problema. De hecho, si no, no podría caer el café, ¿no? De hecho, sí. Oh, ok, ya le vi forma. Pero en P0, digo, en el punto 0, ¿alguien me puede decir cuál es la presión? ¿Qué tengo aquí? O sea, Es que tiene la atmósfera. ¿cómo? A ver, Javier.
Muy bien. Es la presión atmosférica más ρgr. Aquí lo que está aplicando Javier es la expresión que vimos desde siempre, que la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión manométrica, solamente que la profundidad aquí, pues es el radio de la esfera, ¿no? ¿Están de acuerdo que este puntito está sosteniendo arriba el peso de toda esta media esfera que tiene altura? Ya vimos que, o sea, lo demostramos de hecho formalmente con integrales y todo, que es independiente de la forma del recipiente esto, que solamente importa la profundidad, y esta profundidad es el radio, porque el punto cero está en el centro de la esfera, yo lo agarré en el centro, se los dije. Entonces, P0 cumple esto. Muy bien. Ahora, esta S mayúscula son 52 centímetros cuadrados. Si eso lo dividen entre pi y le sacan raíz cuadrada, pues dividir entre pi es aproximadamente dividir entre 3. Entonces, 52 entre 3 es 10 y... no, ¿sí? Es 52 entre 3. Es que es inexacto. Pero 51 entre 3 sí se puede sacar. Y 51 entre 3 es 17. Entonces es aproximadamente 17. Y si eso le sacan raíz cuadrada, es aproximadamente la raíz cuadrada de 16. Entonces va a ser más o menos 4 centímetros. Así que el radio de esta cosa son 4 centímetros. ¿Sí? Por otro lado, el radio de esta cosa son 5 metros. Esto claramente no está en proporción, obviamente. Pero entonces, si este radio son 5 metros, de hecho, lo que conviene más bien es sacar el área de esta cosa para que vean el punto al que voy. El área de esto es pi por r mayúscula al cuadrado, que es pi por 25 metros, 25 metros cuadrados, perdón, que aproximadamente va a ser 75 metros cuadrados. Entonces, quiero que comparen 75 metros cuadrados con 52 centímetros cuadrados. Un metro cuadrado son 10,000 centímetros cuadrados. ¿Ok? Entonces, esto es aproximadamente 15,000 veces más grande. Entonces, ¿están de acuerdo que el área de aquí es mucho más grande que el área de aquí, que la S? Y por lo tanto, ¿qué puedo concluir de las velocidades? O sea, que la velocidad en el punto A sería mucho menor, ¿no? Que la otra, que la velocidad en el S. Exactamente. Y como es mucho menor, inmediatamente digo que cero, ¿no? Entonces, muy bien. La próxima cero, exacto, exacto. Pi r cuadrado, pi r mayúscula cuadrado es mucho más grande que la S mayúscula que me están proponiendo. Entonces, como esto, entonces la velocidad en 0 va a ser despreciable comparada con la velocidad en 1. Y entonces, bueno, Y0 y Y1 las puedo relacionar muy fácil, ¿no? O sea, Y1 lo defino igual a 0 y Y0 tiene que ser igual a R, ¿no? Espero estén de acuerdo. Si yo pongo el piso aquí, la altura de este punto es R. Entonces, sustituyendo en Bernoulli, lo que tengo es que P0 es la presión atmosférica más ρgr mayúscula. El término de velocidad lo cancelo y tengo después ρgr mayúscula, que me sale otra vez casualmente aquí. Después, esto es igual a P1, que solamente, perdón, es la presión atmosférica, más un medio de rho B1 al cuadrado. Entonces, esto es la B1 que yo quiero calcular. Un medio de rho B1 al cuadrado, más rho GY1, pero ya dijimos que el suelo lo puse aquí, entonces Y1 vale 0. De aquí tengo que la presión atmosférica se cancela a ambos lados, y nuevamente los términos que me quedan todos tienen densidad, entonces voy a cancelar las densidades. Y del lado izquierdo tengo ρgr más ρgr es 2 ρgr, cancelando la densidad me queda 2r, que es el diámetro por g, y esto es igual a un medio de rho b1 al cuadrado, perdón, un medio de b1 al cuadrado, porque ya cancelé la rho, y despejando me queda que b es igual, b1, perdón, es igual a la raíz de 4rg, que simplemente es 2 veces la raíz de g. ¿Hasta aquí estamos claros? A esta le voy a llamar la ecuación 1. ¿Sí está bien? Pregunta, ¿de Mande dónde usted. salió los dos términos bueno, el segundo término del ρgr? Este primer término es el de P0, que tengo aquí Es escrito. cierto, sí, sí, Y este segundo es el de rho GH2, bueno, el de rho GY0, perdón. sí, Que sí. rho GY0 simplemente es la altura respecto a este suelo, y la altura del centro es el radio, ¿no? Claro, claro. Sí, es verdad. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? No, no te disculpes, gracias por preguntar. ¿Alguien más alguna duda? Creo que no. Entonces continúo, perdón.
Ahora vámonos con el análisis de 1 y 2. Por caída libre, yo sé que aquí, ojo, aquí el área se va a hacer angosta por el hecho de que estoy en caída libre y eso es un hecho de sus grifos. De hecho, eso es un buen ejemplo teórico. O sea, de hecho usualmente lo doy, no sé por qué hoy se me pasó olvidar. Hoy se me pasó darlo, perdón. Así como doy ejemplos teóricos de Bernoulli, que son el embudo y el atomizador. El ejemplo teórico clásico de de continuidad es la sección transversal en un grifo. Que, o sea, no voy a hacer cuentas ni nada, solamente pues, les voy a hacer notar que ustedes, no sé si en el norte le digan distinto, en el norte le dicen distinto a todo. ¿Cómo se llama la cosa de la que sale agua en la cocina? Sí se llama grifo allá también. Así la que se ve así y acá tiene dos Llave, no perillas. recuerdo. Llave. Ah, bueno, la llave, sí se le dice agua de la llave, pero el coso este es un grifo aquí. ¿Allá le dicen también grifo? No sé. O sea, grifo lo han escuchado antes en su vida, ¿no les molesta que use esa palabra? Sí se entiende. Va, perfecto. Entonces, bueno, continúo. La sección transversal del agua que sale de un grifo, realmente no es la tensión, la sección transversal del grifo, pues va a disminuir conforme cae, y esto lo pueden hacer ustedes ahorita que acabe, ahorita en el descansito, que vayan al baño y hagan lo que quieran en el baño. Ábranle al grifo, tal cual, ábranle a la llave, y les va a dar algo así. O sea, no va a ser tan extremo como el que estoy pintando, lo estoy exagerando bastante, pero es algo así, ¿ok? O sea, va a disminuir la sección transversal de esta cosa. ¿Por qué? Porque está acelerando y como acelera, la velocidad incrementa y como la velocidad incrementa, me regreso. Como la velocidad incrementa, el área tiene que disminuir, ¿no? Si el producto A por V es constante, si esta se hace grande, esta se tiene que hacer chiquita para mantener constante ese producto, ¿ok? Entonces, es lo que está pasando aquí abajo también. Por eso es que se hace más angosto el café. Como el café acelera con la gravedad, como el fluido acelera con la gravedad, yo tengo una relación entre B2 y B1 dada por la cinemática, que es que B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado es igual a 2GY. ¿Ok? Espero estén de acuerdo. Y por lo tanto, B2 al cuadrado es igual a 2GY más B1 al cuadrado. Esa es la primera. Por otro lado, por la ecuación de continuidad, eh, lo que tenemos es que en la sección transversal del termo, que es ese minúscula, la definí al inicio, por la velocidad 2, observen que eso es lo que yo busco, ¿no? O sea, yo busco que al final, cuando llegue a la altura Y, la sección transversal del café sea S minúscula. Entonces, por eso es que quiero SV2. Y esto tiene que ser igual a S mayúscula V1, ¿ok? Así que puedo, por ejemplo, despejar cualquiera de las dos, ¿no? O sea, si quieren despejo. De hecho, aquí fue una tontería despejar V2. Debí haber despejado Y. Permítanme. Eh, tengo que Y es igual a V2 cuadrado menos V1 al cuadrado entre 2G. Así sí. Esta vamos a ponerle ecuación 2. Por otro lado, por la ecuación de continuidad tengo esto y entonces me conviene despejar V2. V2 es igual a S mayúscula entre S minúscula por V1. Sustituyendo en 2, a lo que voy a llegar es que la altura Y es igual a V2 al cuadrado, pues simplemente es S mayúscula al cuadrado entre S minúscula al cuadrado por V2, perdón, por V1 al cuadrado, menos V1 al cuadrado, y todo esto entre 2G. Factorizo el V1 cuadrado, y entonces tengo S mayúscula al cuadrado entre S minúscula al cuadrado, menos 1 por V1 al cuadrado, y esto entre 2G. Y ahora en esta ecuación lo que voy a hacer es sustituir el 1, porque en 1 yo calculé D1. Entonces D1, 1 es esta de aquí, pues yo tengo que V1 al cuadrado es 4GR. Entonces D1, yo tengo que Y es igual a S mayúscula al cuadrado entre S minúscula al cuadrado menos 1 por V1 al cuadrado, que es 4GR,
entre 2G. Las G se van a cancelar, 4 entre 2 es 2, y entonces Y es igual a 2 veces el radio por el cociente de secciones transversales menos 1, y estas S me quedaron idénticas. Es S mayúscula al cuadrado entre S minúscula al cuadrado. Me volvieron a quedar y casi iguales. Ahí está. Fenomenal. Y esta es la solución al problema. A esta altura debajo de la esferota tengo que poner el termito para que se cumpla. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Va, fenomenal. ¿El resto igual, todo claro? Bueno, ahora te pregunto a ti de regreso. Creo que sí fuiste tú, Daniel, el que me preguntó. ¿Sí estuvo muy difícil? O sea, yo sé que no estuvo fácil, pero estuvo monstruoso. Estuvo chido, estuvo chido. Estuvo bonito Estuvo el chido. ejemplo. Está lindo, además está lindo el ejercicio, justo. Yo nunca he visto que hablen de esferas, ¿eh? O sea, esto es totalmente un problema original mío y de Skills. Sí. Lamentablemente ya se despreciaron la metropolitana, si no, este sería un problema en el selectivo, seguramente. ¿Cómo se escribe su Entonces, nombre? Skiwis. Ah, sí, no, entonces creo que sí sé quién es. Ídolo, Sí. ídolo. No, sí, la verdad es que sí. Pero bueno, eh, ¿dudas de algo más? Chimal, ¿cómo sería un problema de selectivo? No entendí esa parte. No, o sea, es que el selectivo lo hicimos nosotros, o sea, Eleazar Pelayo, Elisha, Edgar, Fernando y yo. Entonces, pues a mí me tocó proponer de fluidos, yo todavía no he propuesto nada. Bueno, no, propuse un poco, pero no creo que se ocupen mis problemas. Es que mis problemas chidos los uso en la metropolitana, entonces, la verdad prefiero seguirlos usando en la metropolitana que ocuparlos en el selectivo, porque en el selectivo hay mucha gente proponiendo problemas y en la metropolitana solo soy yo. Entonces, pues sí, ni modo, tocó aguantar. Eh, Ojalá Ababa Alala no sea un troll, porque creo que nunca he visto su nombre en una de estas clases. Pero bueno, eh, eh, a lo que voy es que potencialmente pudo haber sido un problema de selectivos en el caso que consideráramos, o sea, que yo hubiera propuesto este problema. Pero pues sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, lo de los selectivos, si el selectivo llega a estar así como, o sea, bueno, pregunta existencial. Es probable que esté así como lo que nos pusieron en la tarea el selectivo. Eh, Depende cuál tarea. Es que hay problemas más fáciles o más difíciles. El selectivo, véanlo así, no se concentren en las tareas. El selectivo tiene el nivel de una Olimpiada Nacional con problemas más simples. Es decir, es un poquito más difícil que el de la Olimpiada Nacional, porque los problemas no son de ten 8 incisos, sino es ten el siguiente problema, solamente hay que resolver una cosa, hazla. ¿Ok? Entonces, en un solo inciso, se intenta que ustedes demuestren que en efecto aprendieron. Eh, eh, pues todo lo de una cosa. Entonces, pues no se puede examinar todo en una sola pregunta, es imposible, ¿no? Pero la intención es examinar que ustedes hayan aprendido las cosas importantes. Entonces, pues sí, piensen lo que son problemas tipo nacional un poquito más complicados, pero menos incisos. Solo es un inciso, a lo mucho dos. Ya tres como cuando mucho, pero usualmente son como, deduce la ecuación, en la ecuación sustituye esto y demuestra que si sustituyes esto te da la siguiente ecuación diferencial y explica por qué esto es un oscilador amortiguado. Digo, por inventarme algo ahorita, ¿no? Pero es algo de ese estilo. ¿Está bien? Espero que sí. Entonces, bueno, voy a dejar de proyectarles esto y les voy a proyectar el siguiente problema que vamos a resolver, que es el de la Metropolitana de 2021. Lo leemos todo si quieren. Dice, problema 3, cafetera 2.0. A la doctora Rebeca le encanta tomar café, por supuesto que le encanta. El año pasado construyó un tanque gigantesco de café en la azotea del edificio AT de la Guamistapalapa. Eso es lo del año pasado. Para facilitar su consumo diario, ideó un plan para transportar el café desde la azotea hasta su oficina. La doctora Rebeca utilizará bimetales para fabricar las tuberías adecuadas. Un bimetal consiste de dos placas soldadas de metales con distintos coeficientes de expansión térmica. Cuando un bimetal se ve sujeto a un cambio de temperatura, las placas que lo conforman se dilatan a ritmos distintos, lo que provoca que el arreglo se curve en arcos de circunferencia, como se observa en la figura 8. Es decir,
Aquí es como cobre y acero. De hecho, son los datos que ocupé aquí abajo. Estos son los coeficientes de expansión térmica del cobre y del hierro. Hierro o acero, no me acuerdo qué usé. Y entonces el cobre se expande más, es más fácil expandir el cobre a la hora de calentarlo. Así que se va a doblar. Supongo que la doctora ocupa un bimetal de longitud L de 3 metros formado por placas con coeficientes de expansión lineal estos y que el bimetal sufre un aumento de temperatura de 200 grados. El espesor de la placa bimetálica es delta igual a 3 milímetros. Calcula el radio interno de curvatura R del bimetal, así como el ángulo teta que se curva. Es un problema como de trucazo, pero básicamente es calcular la expansión, o sea, qué tanto se expanden ambos metales bajo este cambio de temperatura ocupando la fórmula de expansión térmica lineal. Y a partir de ello decir, ok, como ambos están unidos, entonces se deben curvar una circunferencia, de tal manera que teta por el radio es igual a la longitud de esta que está en medio. Y básicamente es el problema. 3B. Evidentemente las tuberías son cerradas, por lo que tendrá que seguir calentando. ¿Cuál es el incremento de temperatura crítico para que el bimetal se cierre en una circunferencia completa? Entonces agarrar el inciso anterior y sustituirle teta igual a 2pi. 13. La doctora construye el arreglo necesario de tuberías para extraer el café, como se muestra en la figura 9. Aquí es lo que empezamos a resolver ustedes. Tienen H mayúscula y H minúscula. Considera que el flujo es laminar, el fluido es incompresible y desfavorece a cualquier clase de resistencia interna. Estas son las hipótesis que hemos estado ocupando ustedes y yo en todo el desarrollo de la teoría. Calcula la velocidad con la que el café sale de las tuberías en el punto O. Si supones que el tiempo que transcurre en los recorridos horizontales es despreciable, ¿cuánto tiempo tarda el café en llegar al tanque de la oficina? Entonces, esto es lo que tengo yo aquí. Voy a tomarle captura y vamos a resolver y después vamos a resolver un inciso más. No, listo. Ahí está capturado. 3D. Ahorita resolvemos ¿ok? Pero bueno, básicamente el problema es el problema de un sifón. Ahorita les explico eso. 3D. La doctora quiere que su café llegue calentito a la oficina. Para ello, la doctora resuelve una ecuación diferencial y concluye que la potencia a la que el café se dé calor en las tuberías es esta. Esta ecuación diferencial no la resolvió la doctora, la resolví yo para poner el formulazo. Donde L mayúscula es la longitud de la tubería, K es su conductividad térmica, T1 y T2 son las temperaturas en el interior y exterior de las tuberías respectivamente, y R1 y R2 sus radios interior y exterior respectivamente. El radio interno de la tubería es tal, delta es el espesor y los demás datos se los están dando. Calcula la conductividad, entonces simplemente es sustituir millones de datos y despejar capa, no es nada complicado. Este era un problema básicamente regalado, pero por ahí tenía un trucazo, no me acuerdo cuál era. Creo que había que aproximar una cosilla por ahí, pero bueno. 3E. Para almacenar los 20 litros de café en su oficina, o sea, en el problema anterior salieron unos 20 litros por ahí. Aquí están. Para almacenar los 20 litros de café en su oficina, la doctora Rebeca manda construir un termo de gran capacidad que se aprecia en la figura 10. El termo cuenta en la parte inferior con un pequeño tapón de área transversal A. La doctora desliza el tapón una pequeña distancia muy rápidamente que deja pasar el café y el café golpea el tapón de forma totalmente inelástica, de tal suerte que tras el impacto, el café cae verticalmente hacia abajo. Demuestra que la fuerza ejercida sobre el tapón tan pronto impacta el café, en la figura 10C, es el doble de aquella que cuando el café está estático, figura 10A, o cuando fluye continuamente, figura 10D. Entonces lo que estamos diciendo es que tienen el dibujo de Torricelli y tienen aquí un taponcito. Lo que hacen es que van a arrancar el tapón de ahí y entonces el café va a fluir bruscamente hacia el tapón. Y entonces cuando choca con el tapón, va a impactar con una fuerza 2, es lo que hay que demostrar, que es el doble de la fuerza F que se tendría en el caso estático o bien en el caso de flujo continuo. Entonces, permítanme, le tomo captura a esto. Y ese es el otro inciso que vamos a resolver ustedes y yo. Entonces, denle un segundo a esta cosa para que se quiten las barras negras. Denle otro segundo para que se quiten las barras negras. No sé por qué nos están quitando. Ahí está. Y esos dos son los incisos que vamos a resolver. Entonces, dejo de compartir. Y nos venimos a el documento principal. ¿Alguien tiene alguna pregunta con los enunciados antes de que lo resuelva?
Desvaleo si no me acuerdo cuál era la inelástica. ¿Mandé? Desvaleo si no me acuerdo cuál era la inelástica. Una colisión inelástica es aquella en la que tras el impacto se queda totalmente inelástica, quiere decir que se queda quieto. O sea, la idea es que el café choca contra la pared y ya no sigue, o sea, no rebota, pues el café choca y se queda quieto y después cae. ¿Ok? Ok, ok, ya. Ya, como Entonces, aquel ejemplo, hay dos formas de resolver. ¿Mande? es como aquel ejemplo de la bala que se atasca en un pedazo de madera. Exactamente. O sea, es lo que pasaría si, por ejemplo, le aventaras plastilina muy fuerte a la pared. Ah, bueno, sí, sí, tiene mucho sentido. Sí. Pero bueno, ahorita analizamos ese de hecho tiene un par de formas de resolverse. Pero por ahora, veamos el primer inciso, que es el fácil. De hecho es un problema sencillo, es un problema del sifón. Entonces, la idea es ocupar Bernoulli entre dos puntos importantes. Entonces, tips. Bernoulli, ¿cómo se ocupa? Bernoulli se ocupa igualando las expresiones de Bernoulli entre dos puntos que yo escojo mañosamente. Entonces, ¿dónde está la dificultad de Bernoulli? ¿En las cuentas? No. En escoger bien mis puntos mañosos. Porque si yo escojo apropiadamente mis dos puntos mañosos, entonces las cuentas van a salir triviales y el despeje va a ser muy fácil. Pero, ojo, importante a la hora de hacer esto, y esto es algo que sí querría hacerles notar, como los puntos están escogidos mañosamente, ustedes tienen que saber cómo calcular presiones, velocidades y alturas en ambos puntos, ¿vale? Así que bueno, eh, les pregunto yo a ustedes, ¿en qué puntos mañosos analizarían Bernoulli en este problema del sifón? O sea, la idea es la siguiente, no sé si alguna vez lo han hecho en la vida real, yo lo he hecho para vaciarle gasolina a un carro desde un tanque de gasolina, desde un bidón de gasolina. Lo que hace uno es que o sea, extrae como que uno, o sea, imagínense que este tubo de cobre es un popote. Uno chupa de este lado y entonces conforme uno chupa, el café va subiendo, 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 subiendo. Después, para que el café se traslade horizontalmente, no hay que vencer ninguna fuerza. Entonces basta con que yo chupe con una diferencia de presión infinitesimal para trasladarlo, es decir, yo no tengo que hacer trabajo para que el café se mueva de aquí para acá. Y entonces ya llegué con el café de aquí para acá. Después, posteriormente, tengo que seguir chupando, 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 chupando. Y si yo dejara de chupar y el café estuviera a esta altura, el café equilibraría. ¿Ok? Perdón, a esta altura. El café equilibraría, lo cual es muy interesante. ¿Por qué? Porque no hay diferencia de presión, ¿no? O sea, la presión aquí y la presión acá son la misma, lo cual es algo curioso. Entonces, de hecho, yo puedo dejar este tubo en forma de U y no tendría que seguir chupando y el café se quedaría totalmente quieto. Pero si yo chupo un poquito más, entonces ahora sí va a haber una diferencia de masa y entonces es como una máquina de Atwood. Yo tengo una presión jalando de un lado y una presión distinta jalando del otro, y como la de este lado es un poco más grande, empieza a caer y por su propio peso incrementa la masa, incrementa la masa, incrementa la masa y sigue cayendo el fluido hasta que sale de este lado con velocidad V. ¿Ok? Eso es lo que ocurre en un sifón. Entonces les pregunto a ustedes, ¿en qué puntos es fácil calcular presión, velocidad y altura? Justo en el punto entre H y H mayúscula, ¿no? Aquí, Sí. ¿cuál es la velocidad del café en ese punto? ¿No? Ok, en O claramente, O es el punto porque yo quiero calcular esta velocidad. Entonces, un punto es O, por supuesto. El otro punto, ¿cuál es? Igual y sí, sí sería ese punto, ¿no? Entre H y H. Nada más que pues sí, no sé, Es que el, ahí tienen dos problemas. es- Aquí tienen el problema de que realmente no conocen bien cuál es la velocidad, pero o sea, se puede deducir, de hecho, que esa velocidad es igual a esta V. Ahorita lo voy a hacer. sí, Pero más que eso, de hecho, ¿cuál es la presión en este punto? eh, eh, A lo que les estoy pues sería intentando por hacer lo ver del que hay un tubo, punto ¿no? más fácil. No necesiten con ese punto, mejor díganme uno más fácil. ¿Cuál es más fácil todavía? El que está expuesto, ¿no? O sea, el primero. Exactamente, la superficie del café. Si les dan un tanque de algo y está expuesto a la atmósfera, siempre agarren la superficie del punto. Tip, agarren la superficie del mendigo punto. ¿Por qué? Porque en esa superficie ya se sabe la presión. Y si el tanque es grande, como en este caso, ya se sabe la velocidad, va a ser cero. Entonces, bueno, eh, vamos a continuar. Así que en este caso voy a poner la solución. Analicemos Bernoulli en O y el punto de aquí que me acaba de decir Daniel, que va a ser el punto 1.
Entonces, en O y en 1. ¿Cuánto tienen, o bueno, qué valor tienen estas cosas? Pues muy fácil. Tenemos que es la presión en O, más, voy a escribir un 0 en vez de una O para que no se vea tan grande el subíndice. La presión 0 más un medio de rho V0 al cuadrado más rho G Y0. Voy a poner el 0 aquí abajo. Esto va a ser Y0. Y igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale la altura aquí? Pregunta para ustedes. H mayúscula. H, ¿cuál? Mayúscula, ¿no? Mayúscula, muy bien, sí, exacto. Entonces, rho GH mayúscula es igual a la presión en 1 más un medio de rho V1 al cuadrado más rho G0, ¿no? La altura la estoy definiendo 0 ahí, entonces mejor ni la pongo. Ahora sí, ya tengo esta cosa. Detallazos. ¿Cuánto vale la presión en el punto 1? Atmosférica. ¿Cuánto vale la presión en el punto O? Igual. La atmosférica. Entonces estas dos se van a cancelar, ¿vale? Ahora ya dijimos que el tanque es mucho más grande, entonces aquí ya no voy a escribir mucho texto, solo P1 es igual a P0 igual a la presión atmosférica. Y como el tanque es mucho más grande que la tubería, entonces podemos suponer que la velocidad 0 es mucho menor que la velocidad 1. Y entonces las podemos cancelar. De esta manera, este término desaparece, este término desaparece, este término desaparece, y solamente me sobreviven estos dos. Las ROS las voy a cancelar, paso el 2 multiplicando, y entonces, sorpresa, sorpresa, la velocidad V, aquí le puse V1, pero bueno, V1 es V. La velocidad V es la raíz de 2G H mayúscula. Lo cual es un hecho interesante. ¿Esto qué me está diciendo? Que no importa H minúscula. O sea, no importa ¿cómo se llama esta madre? Si mi Sifón. sifón, sí, muchas gracias. Sube hasta acá, o si mi sifón solamente sale aquí. No importa. ¿Por qué no importa? Por lo que les acabo de explicar ahorita. De hecho, alguna vez les platiqué que tuve una discusión con Excuse, que es de las pocas discusiones que le he ganado en esta vida. Y es que Excuse insistía en que tenía que ser H más H. Y o sea, no nos peleamos, pero lo discutimos a tal grado que hizo un sifón en su casa. O sea, estamos en Zoom, él y yo a las 3 de la mañana, haciendo un sifón en su casa para ver que efectivamente de forma experimental se corroboraba la expresión la que les acabo de calcular a ustedes. Pero bueno, ¿de dónde proviene que H minúscula no importe? Proviene de que el sistema esté en equilibrio si ustedes cortan la tubería aquí, lo que les acabo de decir. Si ustedes cortan la tubería aquí, la presión en este punto y la presión en este punto son iguales, ¿ok? Y dejen ustedes eso, imagínense que puedo ignorar lo demás. Si yo me agarro este punto como punto de equilibrio, de este lado hay una masa jalando este punto hacia acá, y de este lado hay otra masa jalando este punto hacia acá. Entonces, como las masas son iguales hasta esta línea de aquí, voy a concluir muy fácilmente que el sistema está en equilibrio ahí. Y entonces, si el sistema está en equilibrio, ¿quién es quien realmente está haciendo que se jale la tubería? Pues lo que se contribuye del peso en esta columna. ¿Ok? Que eso es lo que hace andar el sifón en teoría, ¿no? Esa que la Sí, columna H. exactamente. Sí, precisamente. O sea, de hecho, basta, si ustedes están haciendo funcionar un sifón, espero que no sean guachicoleros, pero si algún día guachicolean, tip profesional de dinámica de fluidos, no tienen que guachicolear hasta que la gasolina llegue hasta su boca. Vas a verles horrible y van a querer vomitar seguramente. Basta con que guachicoleen hasta este punto y lo jalen un tramito más y por su propio peso va a caer. ¿Ok? No, pero igual los vapores de la Está, gasolina deben alguien de está sentirse interrumpiendo bien la feo. clase. Espérame un segundo, perdón. Perdonen ustedes, es que aparentemente mi mamá no sabe que uno no come mientras da clase. Pero bueno, me trajeron una papa. Qué amable ella. La verdad, muy linda persona, pero, pero no era el momento. Decías, Daniel, una disculpa. Que como quieran, para los que hacen esta cosa, ¿no? De huachicolear, sí estar, aunque se lleve hasta el punto H, ya los vapores han de ser medio feos, Mm-hmm. que la gasolina es muy volátil. Por supuesto que sí. Pero bueno, es una práctica muy común ocupar sifones. O sea,
Les digo, yo he vaciado un bidón de gasolina en el tanque de mi carro, bueno, del carro de mi abuelo, ocupando un sifón. O sea, no es algo complicado de hacer, solo es tener cuidado. O sea, si, de verdad, si no te lo tragas, no pasa nada. Sí te sabe un poquito, pero nada, nada que pueda perjudicar tu salud ni que ponga tu vida en riesgo. Pero sí. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta con este mecanismo? El sifón es un ejemplo clásico, de hecho, o sea, esta es una solución muy sencilla, ¿no? O sea, es una cuentita y ya acabé, porque es de los ejemplos que yo les habría resuelto, pero pues está bien que vean que pues, es un inciso de la metropolitana, para que vean que les pueden Ujú. aparecer en más lados. Eh, Ese mismo, eso es lo que decía del H, me está acordando, es algo así como funciona, creo, el apartado de detergente de las lavadoras. Te creo, porque la verdad es que no tengo idea. De hecho, nunca en mi vida, hasta ahora que lo mencionas, nunca en mi vida me he preocupado por investigar cómo demonios funciona una lavadora. Es que Pero, si fue, si no ajá, estoy mal. Y también es, de hecho, el H, o sea, sería literalmente minúsculo, o sea, es mucho menor en comparación con, por así decirlo, la H mayúscula. sí, sí, definitivamente. O sea, la H, si funciona como un sifón, totalmente es casi despreciable. Pero bueno, ahí nuevamente vemos que H minúscula no juega un papel. Y si no me creen, vayan y hagan el experimento en su casa, así como dos pinches ñoños en 2021 en plena pandemia a las 3 de la mañana haciendo un sifón, para comprobar que en efecto si varían la H minúscula no cambia la velocidad. La única que importa es H mayúscula. Entonces, bueno, eh, si no hay más dudas con este inciso, le voy a poner que esta es la solución del C para poder aprovechar el espacio. Y entonces abajo vamos a solucionar el E. Y el E sí es un poquito más complicado. Ah, no, me falta una parte del C, qué tonto. Me falta la segunda pregunta. Dice, si supones que el tiempo que transcurre en los recorridos horizontales es despreciable, es decir, que cuando viaja de aquí para acá y de acá para acá, ese tiempo vale cero, ¿cuánto tiempo tarda el café en llegar del tanque a la oficina? Es decir, tengo que calcular cuánto tiempo tarda desde este punto, subir aquí y bajar acá. Entonces aquí es donde se ocupa un argumento con la ecuación de continuidad. Por la ecuación de continuidad, como el área transversal del tubo no cambia, si el área transversal del tubo no cambia, ¿qué le pasa a su velocidad? Será constante, ¿no? Exactamente. Del fluido no cambia. Que es el mismo argumento que les había dicho yo hace rato que hablamos de Torricelli, ¿ok? Entonces el fluido ejecuta un MRU. El fluido ejecuta un MRU, un movimiento rectilíneo uniforme. Y ahora sí, como sabemos que ejecuta un MRU, pues el tiempo que le toma es igual a la velocidad entre la distancia, eh, y la distancia simplemente es lo que tarda en subir, que es h, y lo que toma en bajar, que es h más o la otra h. Entonces, simplemente el tiempo es la velocidad que calculamos arriba, que es ¿No raíz está de al 2 revés? h mayúscula, entre, sí, tienes toda la razón, muchas gracias. Ya no me sé la definición de velocidad. Eh, no se droguen, niños. Esta es una de las consecuencias. Distancia entre velocidad, así sí. Y entonces la distancia es 2h minúscula más h mayúscula entre la raíz de 2gh. Y ya acabé. Ese es el inciso, bueno, la segunda parte del inciso. No es difícil de sacar, pero mucha gente en ese examen no pudo hacer este argumento y entonces lo calculaban como una caída libre esto de aquí, lo cual es falso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahora sí, antes de que vaya al siguiente inciso. Es que hubiera sido caída libre en caso de que hubiese estado descubierto, ¿no? O sea, si hubiera sido como el grifo. No, porque aún así, bueno, sí, 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 de los lados, ya te entendí. Si se hubiera estado descubierto de los lados, habría ocurrido lo que el grifo o lo de la cafetera, en efecto, Es porque ahí que- sí cambia el área transversal. exacto, exacto, es lo que me estoy dando cuenta. Hasta, Sí. Y es una sutileza interesante, pero algo importante. Quédenselo para el resto de su vida. absolutamente. ¿Alguna otra pregunta?
Creo que no. Entonces, bueno, ahora sí vamos a hacer el que siga. El que sigue hay dos formas de resolverlo, una extraña con cálculo que no tengo intención de hacer y la que a mí se me ocurrió. Que dan la misma respuesta, entonces por eso sé que yo estoy bien. Pero bueno, dice así, lo voy a volver a leer. Para almacenar la madre esta van a hacer un tanque y entonces el tanque va a tener el café adentro y va a tener un taponcito, ¿ok? La idea, ahora sí, es que la doctora desliza el tapón una pequeña distancia muy rápidamente y eso lo que hace es que deja pasar el café y el café va a golpear el tapón de forma totalmente inelástica. Eso quiere decir que todo el momento se va a transferir a la pared, ¿sí? Si quieren verlo de otra manera. Eso es como a mí. La importancia de esto de totalmente inelástico es justo esa transferencia de momento. De tal suerte que tras el impacto, el café cae verticalmente hacia abajo, ¿ok? Demuestra que la fuerza ejercida sobre el tapón tan pronto impacta el café es el doble de aquella cuando el café está estático o cuando fluye continuamente. Entonces, primero quisiera, la parte fácil es calcular la fuerza en el caso estático, ya saben hacerlo. Y una vez que tengamos eso, vamos a calcular la fuerza a la hora de retirar el tapón. Entonces, ahora sí, inciso E. Vamos a ponerle nombre al área transversal en esa madrecita. Entonces, sea A el área transversal del tapón. Del tapón. Entonces, si A es el área transversal del tapón, yo sé que la fuerza neta sobre el tapón va a ser el área por la presión. Así que solamente tengo que conocer la presión en la parte de hasta abajo. Pero la presión en la parte de hasta abajo es muy fácil de sacar, ¿no? Si me están diciendo que esta cosa es delta Y, entonces, como la presión en el tapón voy a ignorar por ahora la atmosférica. Le pueden poner el término atmosférico si quieren, pero no lo voy a escribir. Es P igual a rho G delta Y. Entonces, la fuerza F que me está mencionando el problema, pues simplemente va a ser área por presión, que es rho G A delta Y. ¿Ok? La intención es ahora demostrar que cuando yo quito el tapón y dejo que golpee, me va a dar 2 rho G A delta Y. ¿Está bien? Entonces, ahora sí. Tras quitar el tapón, fluirá, o sea, habrá un flujo de café. No, flujo de fluido es súper redundante, pero le voy a poner flujo de fluido. De modo que, y entonces voy a hacer un dibujito para poder analizar esto. Vamos a hacerle zoom al tubo, ¿ok? O sea, la boquilla. Y bueno, de este lado va a estar la pared. Por ahora voy a ignorar que aquí hay un hoyo y por este hoyo va a fluir el café ahorita. O sea, solo me interesa ver qué ocurre en el guamazo. Entonces, bueno, antes de que yo les diga qué ocurre en el guamazo, ¿a alguien se le ocurre cómo analizar esta situación? ¿Cuál es la velocidad del fluido justo en el instante en el que quitamos eso, no? El ¿Me estás taponcito. preguntando? Ah, no, pues sí, no, estaba como que afirmando porque podemos volver a establecer la ecuación de continuidad, pero en el caso en el que ya lo abrimos y ya hay obtener la velocidad en ese momento y ya de ahí puedes despejar la presión y por lo tanto la fuerza, teniendo el Ok, área. muy bien, me gusta, me gusta. Entonces, de modo que la velocidad del fluido al impactar, será V igual a la raíz de 2G delta Y. Muy bien. Entonces, espero que estén todos de acuerdo, ¿no? O sea, aquí voy a tener café y el café va a salir disparado con esa velocidad, ¿ok? Porque yo le di permiso de salir disparado con esa velocidad. Súper bien. Entonces, el flujo de momento, o bueno, el momento lineal del fluido, perdón, es que los vecinos están gritando. El, el momento del fluido, pues entonces simplemente va a ser la masa de lo que sea que se vaya a transportar, ahorita la calculamos, por la velocidad.
¿Sí les queda claro a todos eso de ahí? Entonces, si yo dejo pasar un pequeño instante de tiempo delta t, lo que va a ocurrir, el momento lineal del fluido, es la masa por la velocidad, que le voy a llamar delta de la masa por la velocidad, donde delta de la masa es el cachito de masa que alcanza a desplazarse. Pero yo sé que el cachito de masa, pues va a ser rho v delta t por A. Espero estén de acuerdo. A es el área transversal de esto y v delta t es la longitud que viaja. Entonces, esto está siendo multiplicado por la v, no se nos olvide que aquí hay otra v. Y entonces esto es igual a rho v cuadrada delta t por A. ¿Sí? Esto, de hecho, es el flujo de momento. O sea, al detenerse, de hecho, se va a detener tras ese mismo tiempo delta t, espero estén de acuerdo. O sea, el tiempo delta t que le tarde a esta cosa viajar de aquí hasta acá, va a ser el mismo tiempo delta t que le tarde a esta cosa a detener el momento completo, es decir, todo el momento o sea, todo este momento, a tener momento cero, porque en el momento en el que choca aquí va a tener momento cero. En el instante en el que lo toque, la colisión ocurre. ¿Sí? Aquí no suponemos ondas, aquí todo es instantáneo. Entonces, al detenerse, tras el mismo delta t, ocurrirá que el flujo de momento neto es delta P en delta T, que simplemente es delta de MB que acabo de calcular ahorita en delta T. Y lo que ocurre es que simplemente tengo que pasar delta T dividiendo de este lado, ¿no? Así que esto es rho V cuadrada por A. Pero fíjense en algo chistoso. Rho V cuadrada, bueno, B cuadrada es algo que yo ya sé. B cuadrada, como nos dijo ahorita su compañero, es 2G delta Y. Solo quito la raíz. Entonces, esto es 2G delta Y por A. Y del lado izquierdo, ¿quién es delta P en delta T? ¿Alguien me dice? Esa es la fuerza, ¿no? Probablemente el Es la cambio de... fuerza neta, exactamente. Entonces, esto le voy a llamar F' si quieren, o F estrella. F, F estrella, dije, para no confundirla con la otra fuerza. Y entonces solamente quiero observar que F estrella es 2 rho G A delta Y. Y sorpresa, sorpresa, esto es 2F de la fuerza que habíamos calculado aquí arriba, que es rho G A delta Y aquí. Y esto es lo que me pedía el problema de mostrar y entonces ya terminé. ¿Alguna pregunta? No, no, para nada, bueno. Estuvo Va, bien chido el fenómeno. ejemplo, la neta. Este problema es bonito. Voy a ver, dejen abro la solución en el PDF para ver si está la otra solución del problema, porque me acuerdo que había otra solución que estaba bien extraña, que, o sea, que era, perdón, listo, que viene en un libro chino, pero la verdad yo no le entendí esa solución, entonces yo prefería hacer esta, y llegaba a la misma, o sea, sí lograba demostrarlo, entonces es verdadero, pero mm, no, no parece ser. No, no aparece. No, no, no. Pues quién sabe, la otra solución se perdió en el libro chino. Pero eh, con esta les basta. La verdad es que este es un ejemplo bastante lindo y es justo del tipo de problemas que vienen como en una Olimpiada Europea. Las EUFOS están caracterizadas por tener problemas simples, o sea, que les preguntan pocas cosas, pero que ocupa que sí piensen bien cómo demonios van a llegar a la solución. Pero bueno, eh, si no hay más dudas de esto, les propongo que tomemos el descansito de una vez y volvamos a las 9. Entonces, sí, volvamos a las 9 y a las 9 empezamos con tensión superficial, si les parece bien. Claro, de acuerdo. Entonces, bueno, déjenles pongo musiquita.